Bueno muchachos, continuando entonces con los conceptos de estadística, seguimos con lo que vendría a ser la distribución normal. Esta distribución es una de las que más nos vamos a encontrar cuando estemos realizando experimentos o cuando estemos haciendo encuestas. Vamos a entenderlo por medio de un ejemplo. Entonces, supongamos que vamos a hacer una gráfica en la cual vamos a presentar las notas que sacaron todos los estudiantes del curso de métodos numéricos en el primer parcial, en el eje X. Y en el eje Y vamos a poner el número de estudiantes que sacó dicha nota. Entonces, observamos cuántas personas sacaron 3. Vemos que varias personas sacaron 3 en este parcial. Posteriormente, analizamos cuántas personas sacaron 1.5. Vemos que siguen siendo muchas personas, aunque menor cantidad de los que sacaron 3. Seguimos mirando cuántas personas sacaron 4. Observamos ahora que son aún menos personas de las que sacaron 3 e incluso las que sacaron 1.5. Pues 4 ya era como difícil, ¿no? El parcial estaba como durito para esta gente. Luego miramos cuántas personas sacaron 5 y ahí sí ya es que son menos personas las que sacaron 5. Luego vamos siguiendo y miramos cuántas personas sacaron 1. Aquí observamos que sacaron más personas 1 de lo que sacaron 5, aunque es más o menos la misma cantidad de personas que sacaron 4. Y en fin, vamos rellenando cada uno de las notas con el número de estudiantes que sacaron dicha calificación. Al final vamos a obtener entonces esta forma. Cuando nosotros analizamos esta forma, nos damos cuenta de que podríamos generar entonces una curva que caracterice este sistema. Esta curva va a tener entonces una serie como de peculiaridades. La primera es que si observamos este valor que está aquí en el centro me estaría representando a mí mi media aritmética, es decir, el promedio de calificaciones, el promedio de estudiantes que sacaron 2.5, el promedio, ¿no es cierto?, de los estudiantes sacaron 2.5. Asimismo, nosotros observamos que este es el valor que más se repitió, ¿no es cierto? Por ende, en una distribución normal, la moda, que es el valor que más se repite, coincide con la media aritmética. Asimismo, nosotros también podemos empezar a observar que en esta gráfica que estamos obteniendo hay una simetría. ¿Por qué? Porque observamos que el comportamiento que se presenta a la derecha de la media aritmética es el mismo comportamiento que se presenta a la izquierda. Es decir, hay tantas personas que sacaron más de 2.5 como tantas personas que sacaron menos de 2.5 en este primer parcial. Entonces, cuando nosotros analizamos este tipo de sistemas, nos vamos a empezar a fijar en varias cosas. La primera es que este tipo de distribución normal, ¿no es cierto?, presenta una relación con la desviación estándar de los datos. En este caso podríamos denominar que este grupo es un grupo heterogéneo. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran distribuidas a lo largo de las notas, ¿no es cierto? Pero si nosotros observamos, no sé, un grupo que digamos estudió mucho más para este parcial, vamos a observar entonces que las notas se van a encontrar las personas van a encontrarse más cercanas a una media aritmética, que en este caso es 4. Es decir, vamos a ver que las notas van a estar más cercanas a este 4. En este caso, por ejemplo, nadie perdió el parcial, la mayoría sacó 4 y de aquí para abajo llegaron hasta 3, de ahí para arriba llegaron hasta 5. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la desviación estándar? Pues en el primer grupo, que sería el grupo heterogéneo, observamos que tiene una desviación estándar elevada. ¿Por qué? Porque los datos se encuentran muy dispersos alrededor de su media aritmética. Mientras que en el segundo grupo, el cual denominamos un grupo más homogéneo, observamos que su desviación estándar va a ser mucho más baja. ¿Por qué? Porque los datos se encuentran concentrados más alrededor de su media aritmética. Pues muchachos, resulta que esta distribución normal
fue analizada profundamente por Carl Friedrich Gauss. Ojalá lo haya dicho bien. Este señor se puso a estudiarla durante muchísimo tiempo y luego de estudiarla y hacer n mil pruebas, encontró una función que describía el comportamiento de esta curva que podemos observar acá, la cual expresó de esta forma: como f de x igual a 1 sobre la desviación estándar por la raíz de 2pi por e a la 1 sobre 2 por x, este mismo x de acá, menos la media aritmética sobre la desviación estándar, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fórmula? Esta fórmula estaría denotando la función que me estaría describiendo el comportamiento de mi distribución normal. Por eso es que muchas veces hemos visto esta forma y la hemos llamado también como la campana de Gauss, en honor a este señor que denotó esta fórmula. ¿Qué encontramos con esta fórmula? Lo primero es que si nosotros hacemos el cálculo de la integral desde menos infinito hasta infinito, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues el área bajo esta curva. Y esa área va a ser igual a 1, siempre. Segundo, vemos que esta fórmula, ¿no es cierto?, ¿qué elemento necesita para su implementación? Pues únicamente necesitamos conocer cuál es la desviación estándar y necesitamos conocer la media aritmética. Es decir, si tenemos un experimento, una encuesta o cualquier sistema cuya comportamiento se ajuste a una distribución normal, podremos entonces predecir el comportamiento de cualquiera de los elementos que no tengamos censados por medio de esta ecuación. Eso sería lo primero. Lo segundo es que si nosotros aplicamos entonces esta ecuación, aplicamos la integral a esta ecuación desde menos infinito hasta infinito, vamos a obtener siempre 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 100% de los datos que yo vaya a realizar dentro de mi experimento o dentro de mi prueba o dentro de mi encuesta o de mi sistema siempre van a caer dentro de esta campana. Si por alguna razón yo hago mi experimento y mi dato no cae dentro de los datos de esta campana, lo más probable es que realice mal el experimento, o dicho experimento no se ajusta a una distribución normal, o ya en últimas lo que puede estar sucediendo es que tenemos un dato atípico, un dato que no se va a presentar con normalidad y por eso no se ajusta a nuestro comportamiento de la campana gaussiana o de la distribución normal. Entonces, como les acababa de decir, nosotros acá tenemos el 100% de los datos, aplicando la integral de menos infinito a infinito. Antes de que se me pase, nosotros vamos entonces a trabajar como notación de nuestra distribución normal de esta forma. N, entre paréntesis, vamos a poner la media aritmética, coma, la distribución, la desviación estándar. De esta forma nosotros vamos siempre a saber que si nos encontramos esta notación vamos a estar hablando de un sistema de distribución normal. Ahora, si nosotros necesitamos saber cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que un dato a mí me caiga entre, digamos, 2.5 en adelante, ¿cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Esta área bajo la curva me representa a mí el porcentaje de probabilidad. Es decir, como aquí yo tengo metido la mitad de mis datos, es evidente de que un dato mío tiene un 50% de estar acá y un 50% de estar en esta otra parte de la curva. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular este porcentaje de acá, lo que hacemos es que fijamos inicialmente los límites.
El límite inferior de nuestra integral sería 2.5. El límite superior de nuestra integral sería infinito. Evaluamos la integral de 2.5 a infinito de este sistema que tenemos acá y vamos a obtener como resultado 0,5. De igual forma, si yo voy a analizar entonces y quiero saber cuál es la probabilidad de que mi sistema, de que yo tenga un dato y me caiga entre 2.5 y 3.5, no es más que aplicar entonces estos nuevos límites a mi integral. Evaluaríamos la integral de esta función entre 2.5 y 3,5 y con eso obtendríamos entonces un valor P, el cual multiplicaríamos posteriormente por 100% y obtendríamos este porcentaje de acá, que me representa entonces la probabilidad en porcentaje de que un dato mío caiga en este intervalo de acá. Entonces, vamos a observar esto por medio de un ejemplo. Supongamos que en un determinado país la estatura de la población adulta sigue una distribución normal de media 170 centímetros y desviación estándar igual a 12 centímetros. ¿Qué porcentaje de la población mide menos de 180 centímetros? Entonces, aquí lo que vamos a observar es que esta sería la curva característica de mi sistema. ¿Cómo trazo yo esta curva? Pues fácil. Tengo mi función f de x con la fórmula que nos dio el señor Gauss. Entonces lo único que yo hago es que aquí yo reemplazo esta desviación estándar, reemplazo esta media aritmética y empiezo a evaluarlo. Hago un programita que me evalúe todo, que me grafique esto y voy a obtener entonces la distribución normal. ¿Por qué sé que este problema se puede graficar por medio de una distribución normal? Pues porque me lo están diciendo acá. Me están diciendo que este sistema sigue una distribución normal con estas restricciones. Ahora sí, me están preguntando cuál es el porcentaje de la población que mide menos de 1,80. Pues aquí observamos que el 1,80 se encuentra en este punto. Por ende, tendríamos que trazar una recta y calcular el área bajo la curva que tiene este sistema hasta llegar a 1,80. Entonces, es lo que estamos presentando acá. 1,80, trazamos la vertical y posteriormente calculamos esta área que estamos denotando en rojo. Para esto, ¿qué tendremos que hacer? Pues, primero que todo, reemplazar estos valores dentro de mi función. Una vez ya los tengo reemplazados, pues lo que voy a hacer es que voy a calcular la integral entre los límites que define esta integral, los cuales serían menos infinito, porque estaríamos hablando desde muy atrás. ¿Hasta qué límite superior? Pues hasta 180. Cuando calculo esta derivada me va a dar como resultado 0,7967, la cual multiplico por 100% y me aparece entonces 79.67%, lo cual me indica dos cosas. Primero, que el porcentaje de población que mide menos de 1,8 metros, es decir, 180 centímetros, es el 79.67%. Lo segundo es que la probabilidad de que si yo mido la estatura de una persona, ¿no es cierto?, en este país, voy a tener un 79.67% de que ésta sea menor a 180 centímetros. Entonces, teniendo claro esta parte, vamos a analizar lo que vendría a ser un caso particular de la distribución normal, la cual vamos a denominar distribución estándar. Ese caso particular lo obtenemos cuando la desviación estándar es igual a 1 y nuestra media aritmética es igual a 0. Entonces, matemáticamente hablando, reemplazamos estos dos valores sobre nuestra ecuación de Gauss y lo que vamos a obtener es entonces esta nueva ecuación, la cual es mucho más simple que la anterior.
Aquí observamos que ahora esta función que denotaría nuestro sistema va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, aquí observamos que seguimos manteniendo esa forma de campana característica. Solo que al tener entonces esta restricción de que la desviación estándar sea igual a 1 y nuestra medida aritmética sea igual a 0, ya no vamos a tener la distribución normal, sino que vamos a tener lo que denominamos la distribución estándar. Ahora, para calcular entonces cuál sería el porcentaje de valores que se encuentra por debajo de 1, aquí observamos de que, bueno, aquí hay algo que debemos aclarar. Si nosotros evidenciamos, cuando nosotros trabajamos en la distribución estándar, una de las características que vamos a tener es que nuestro eje X se va a ver limitado desde valores que van llegando desde el menos 3.5, menos 4, también puede aparecer acá, hasta el 4. Es decir, valores por debajo del menos 4 o por encima de 4 no vamos a encontrar dentro de nuestra distribución estándar. Entonces, ante esta pregunta de cuál es el porcentaje de valores que se encuentra por debajo de 1, que sería lo mismo que preguntar cuál sería la probabilidad de que al yo analizar un dato dentro de mi sistema, este esté por debajo de 1, pues la respuesta sería muy simple. Volveríamos a coger la función, pero ya no la función anterior, sino esta nueva función. ¿Por qué? Porque estamos en una distribución estándar. Entonces esta distribución, es decir, esta nueva función, la vamos a integrar entre menos infinito y 1 y vamos a obtener como resultado 0.8413, lo cual haría referencia a el 84.13% del sistema. Es decir, yo tengo una probabilidad que al tomar un valor aleatorio dentro de mi muestra, tengo una probabilidad de que del 84.13% de que este valor sea menor a 1. Pero bueno, esta ecuación que estamos viendo acá, aunque está mucho más simplificada que la ecuación original de Gauss, sigue siendo compleja. Realmente integrar esto nos podría tomar mucho tiempo. Por tanto, entonces nosotros tenemos un mangazo, porque recordemos que esto es un curso de métodos numéricos, no es un curso de cálculo. Es decir, yo aquí no espero que ustedes me vayan a realizar toda esta integral. Nosotros contamos con algo que se denomina tabla de distribución estándar. Entonces, la tabla de distribución estándar me va a permitir obtener el valor de esta integral. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que saber cuál es el número que queremos obtener. Por ejemplo, en este caso, nosotros queríamos conocer cuál era el área bajo la curva de 1.24, ¿no es cierto? Que sería esta que teníamos acá. O sea, de 1. Entonces, para este ejemplo, vamos a ver cuál sería entonces el área bajo la curva de 1.24. Entonces, para calcular o para obtener este valor, el cual sería la integral desde menos infinito hasta 1.24, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar un z, el cual es 1.24. Primero, sobre este eje vamos a irnos buscando el 1.2. Aquí obtenemos entonces 1.2. Entonces, 1.2. Posteriormente vamos a ir sobre este otro eje buscando entonces el punto 24. Aquí tendríamos 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 y llegamos a obtener 1.24. Ahora sí, vamos a hacer el cruce entre estos dos valores. Y vamos a obtener como resultado entonces este elemento de acá, 0.8925.
0.8925 va a ser el resultado de integrar la función f de x desde menos infinito a 1.24 y lo vamos a poner acá como se observa. 0.8925. Observamos que son exactamente el mismo. Perfecto. Entonces, una vez lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Otra vez. Para z igual a 1.24. Llegamos a aquí que tenemos 1.2. Posteriormente, llegamos acá. ¿Por qué? Porque 1.2 más 0.04 nos da como resultado 1.24. Y luego vamos a tomar el número en el cual se intersectan estos dos ejes, el cual observamos acá. 0.8925. Este elemento, ya como les expliqué anteriormente, lo ubicamos como solución a esta integral que teníamos acá. Multiplicándolo por 100%, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues este valor que tenemos acá, el cual nos indica que ante una distribución normal estándar, yo tengo una probabilidad del 89.25% de obtener un valor menor de 1.24. Entonces, vamos a desarrollar este otro problema. Determine el porcentaje de datos presentes entre 0.5 y 1.5, lo cual sería lo mismo que determinar entonces la probabilidad de obtener un valor que se encuentre entre 0.5 y 1.5. Para esto, la fórmula matemática sería esta: acotar nuestra integral entre 0.5 y 1.5. Para resolver este sistema, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues básicamente aquí tenemos un área 1 y aquí tenemos un área 2. Esta área 1 correspondería entonces a este sistema. Es decir, utilizando nosotros nuestra distribución normal estándar, cuando calculamos entonces la probabilidad, ¿no es cierto?, a 1.5 vamos a obtener toda esta área de acá. Cuando nosotros miramos la probabilidad a 0.5 vamos a tener esta área 2 que representa esta que tengo yo acá. Pero ¿cuál es la que me interesa? A mí la que me interesa es esta de acá, que es la que está entre 0.5 y 1.5. Entonces esta área va a ser igual a la diferencia entre estas dos áreas, ¿no es cierto? Es evidente, ya que, por ejemplo, cuando yo hago esto, me va a quedar aquí, es como si yo hiciera este corte, ¿no es cierto? Y me queda únicamente esta parte de acá. Para resolverlo, nosotros venimos acá, calculamos primero el área 1. Para calcular el área 1, entonces, que hace referencia a 1.5, vamos acá, a nuestra tabla. Ubicamos 1.5. En este caso, como es 1.5 cerrado, no es 1.51 ni 52 ni nada, entonces nos quedamos con este 0 de acá. Ahora sí, ¿dónde ocurre el cruce entre ellas dos? Pues el cruce entre ellas dos ocurre acá. Entonces el área asociada a 1.5 sería igual a 0.9332, la cual es la misma que estamos presentando en este momento. Posteriormente vamos a calcular el área 2, la cual viene a estar acotada por 0.5. Entonces, para calcular 0.5, volvemos otra vez, buscamos 0.5 en este eje, aquí lo encontramos, 0.5. Lo mismo, como está entonces 0.5, no está 51 ni nada por el estilo, entonces nos quedamos con este 0. ¿Dónde se conectan ellos? Pues aquí en este primer número que encontramos acá. Por ende, el área 2 sería igual a 0.6915. Ahora sí,
¿Cuál sería entonces la diferencia entre el área 1 y el área 2? La diferencia entre área 1 y área 2 la vemos acá, nos da 0.2417, la cual me representa esta de acá que tengo en rojo. Bueno, todas están en rojo, pero entonces sería la última. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo tengo una probabilidad del 24.17% en este sistema de obtener un valor que esté entre 0.5 y 1.5. De esta forma es que nosotros vamos a utilizar entonces las tablas de distribución normal estándar para calcular estas probabilidades. Otro ejemplo entonces, determine la probabilidad de que un dato esté entre 0 y 1.5. Entonces, aquí vamos a observar algo muy rápidamente. 0 estaría aquí al inicio, ¿no es cierto? Y el valor que me está dando es 0.5. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo tengo una probabilidad del 50% de que mi valor, ¿no es cierto? El valor que yo escoja esté por debajo de 0. Ahora, esta sería el área 2. El área 1, ¿cuál sería el área 1? El área 1 está asociada a 1.5. Entonces, para yo calcularlo, tengo que bajar por este eje hasta llegar a 1.5. Y de igual forma, como es 1.5 cerrado, mi resultado sería 0.9332. La diferencia entre estas dos áreas, ¿no es cierto? Entre esta y esta, la estoy viendo acá. Es decir, esta área que tengo sombreada me representa la diferencia entre el área 1 menos el área 2, lo cual me da como resultado 43.32%. ¿Qué me quiere decir esto nuevamente? Que yo tengo una probabilidad del 43.32% de que si yo cojo un número al azar dentro de mi sistema, este va a estar entre 0 y 1.5. Pero entonces, aquí observamos la primera dificultad. Si nosotros observamos nuestra tabla está tomando valores que parten desde 0. Nosotros no tenemos valores por debajo de 0. Es decir, no tenemos ni 0,5, ni menos 0.5, ni menos 0, ni menos 1, ni menos 1.5, ni ninguno de estos otros. Entonces, si me enfrento a un problema como el que me están presentando acá, en el cual me están preguntando cuál es la probabilidad de que tenga un dato por debajo de, aquí es menos 1.5, el cual estaría aquí en esta parte sombreada, pues ¿cómo lo hago? Como dijimos al principio, esta matriz, esta distribución, ¿no es cierto?, es simétrica. ¿Eso qué me quiere decir? Que ante este 0 que yo tengo acá, pues el comportamiento que voy a tener hacia la izquierda va a ser exactamente igual que el comportamiento que puedo tener hacia la derecha. Por ende, tratar de identificar cuál es la probabilidad de que yo obtenga un dato por debajo de menos 1.5 es lo mismo que preguntar cuál es la probabilidad de que yo tenga un dato por encima de 1.5. Eso sería el primer asunto que yo debería tener muy claro. ¿Por qué? Porque una vez yo comprendo esto y yo entiendo de que el total del área bajo la curva es igual a 1, pues este elemento que necesito conocer no es más que la diferencia entre conocer el total, que sería 1, menos el área bajo la curva desde 1.5 hacia atrás, el cual, viendo las tablas, ya sé que es 0.93. Por ende, la diferencia entre estas dos áreas me va a dar como resultado esta área de acá.
que como vimos es igual a el área presente por debajo de menos 1.5. Entonces, la probabilidad de que yo tenga este valor por debajo de 1.5, de menos 1.5 va a ser igual a el 6.68%. Miremos otro ejemplo. Supongamos que en un determinado país la estatura de la población adulta sigue una distribución normal de media 170 centímetros y desviación estándar igual a 12 centímetros. ¿Qué porcentaje de la población mide menos de 180 centímetros? Este es básicamente el mismo ejercicio que estuvimos resolviendo anteriormente. Claro que yo en ese ejercicio les di los valores de las integrales, le di los resultados. Acá no. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues para poder resolver este problema, porque si nosotros observamos, este sistema empieza por aquí abajo como en 130 y nos está llegando por acá como a 210 y nosotros no vamos a encontrar esos valores dentro de la tabla. Entonces, para poder nosotros resolverlo utilizando las tablas, tenemos que hacer algo que se llama tipificación de variables. Entonces, la tipificación de variables no es más que transformar nuestro problema de una distribución normal a una distribución normal estándar. Para eso vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá, donde el z que nosotros ubicamos dentro de nuestra tabla va a ser igual a el x que nos estaban diciendo por allá arriba en nuestro problema, que era ¿cuánto? 180 centímetros. Menos la media aritmética. ¿Cuánto era la media aritmética de nuestro problema? Aquí la tenemos, es 170 centímetros. Sobre la desviación estándar, la cual en nuestro problema observábamos que era 12. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación donde conocemos todo, porque este es 180, este señor de acá es 170 y este de acá es 12. Entonces, observamos de que aquí podemos resolver fácilmente esta ecuación. Entonces, al resolverla, obtenemos que z es igual a 0.83. Buscamos 0.83 dentro de nuestra tabla. Entonces, inicialmente bajamos por este eje, llegamos a 0.8. Posteriormente, vamos acá hasta que llegamos a 0.03. ¿Por qué? Porque 0.8 más 0.03 me estaría dando como resultado 0.83, que es el elemento que tenemos acá. Entonces, miramos dónde se genera el cruce entre estos elementos. Acá está el cruce en 0.7967, lo cual nos indicaría de que la probabilidad, ¿no es cierto?, de que yo escoja una persona al azar y esta mida menos de 1,80 va a ser igual entonces al 79.67%. Este valor me coincide con el que habíamos visto anteriormente. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Volvemos ahora sí a nuestra distribución normal. Esta ya es la normal, la que teníamos aquí en este punto sobre la tabla era la distribución estándar. Entonces ahora volvemos sobre la distribución normal y acotamos. Ponemos nuestro límite 180, que es el que nos están dando acá, que es nuestro parámetro X, y decimos que el área bajo la curva es igual al 79.67%.
Perfecto. Entonces, entendido todo hasta este momento, pasamos a lo que vendría a ser el intervalo de confianza.